tan amables pueden entregarle su tarjeta a Nieves y les haremos llegar las presentaciones, ¿vale? Para que vosotros puedan leerlas tranquilamente en casa o en el trabajo. Seguramente alguna cuestión podemos resolver durante estas 2 horas, pero si hay algo pendiente, bueno, con Nieves no hay más problema. Sin más, yo soy Carlos Fito, soy el gerente del área de seguridad y tecnologías de monitorización ambiental de ITENE. Y hemos organizado 2 jornadas, una que es la de hoy, donde vamos a hablar sobre todo de cómo podemos evaluar el potencial de exposición a nanopartículas, qué tecnologías, qué tipos de metodologías se pueden aplicar, tanto desde un punto de vista cuantitativo con equipos de medición, como de un punto de vista cualitativo, que tiene que ver con modelos informáticos. También les invito a que pasen por nuestro stand, el número B25, justo a la entrada cerca del café, donde tenemos los distintos equipos y desarrollos que hemos trabajado durante estos años. Y bueno, lo principal es que se lleven un conocimiento añadido. Intentamos también ayudar en la medida de lo posible a técnicos de prevención y otro tipo de entidades para poder caracterizar estos nuevos riesgos. Estaremos 2 horas, pero estamos aquí en la feria, con lo cual cualquier cuestión que quede pendiente la podemos resolver. Intentaremos abrir turnos de preguntas en las presentaciones y además hay al final del todo como una charla coloquio donde estamos abiertos a que nos puedan comentar y preguntar cualquier aspecto que quede duda. Conmigo están 2 de mis compañeros del área. Tenemos a Elena Prima, que es jefa de proyectos en el área de seguridad y tecnologías de monitorización, que les va a explicar metodologías cuantitativas, la medición con distintos tipos de equipos, y Jorge Salvador Hermosilla, que es técnico también del área, que les va a explicar distintos tipos de metodologías. En mi caso hablaré de 2 temas principales, uno simplemente más ligado a una introducción de qué estamos hablando en el mundo nano, la nanoseguridad y demás, y una parte muy importante para los técnicos de prevención, que es los valores límite. En este caso me adelanto, no hay valores límite, digamos, legislados, pero sí se ha trabajado mucho a nivel europeo en definir valores recomendados. Entonces veremos que tenemos ya algo de información que nos permite hacer una evaluación de riesgo, que es lo realmente importante. Hay metodologías, hay cada vez más conocimiento sobre los riesgos de las nanopartículas, y con todo ello, en este marco podemos llevar a cabo la evaluación por puesto de trabajo, por distintos tipos de escenario. Eso es muy, muy importante. Algunas instrucciones sobre la jornada. Pueden enviarnos también preguntas al correo que ven en pantalla, en este caso eventos@itene.com. Cualquier cuestión que quede pendiente y demás la pueden enviar a mis compañeros y ellos nos las trasladan al área técnica de ITENE. Y por supuesto, siempre nos gusta mejorar, y si tienen alguna cuestión y demás respecto a la organización o contenido, por supuesto que estaremos abiertos, ¿no? Como en otras ocasiones, a ampliar, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Aquí tienen lo que es la agenda. Como ven, son como 4 grandes grupos. Como les decía, vamos a hablar desde un punto de vista de la introducción de los riesgos de los nanomateriales o de los potenciales riesgos de los nanomateriales. Después hablaremos de metodologías cuantitativas, qué tipos de equipos. Pasaremos a herramientas y métodos, digamos, cualitativos a nivel de software, que nos van a permitir hacer el día a día más sencillo, y acabaremos con una parte más ligada a los valores límite. Mañana veremos algo similar, pero desde un enfoque algo distinto, más como proyectos que se están llevando a cabo a nivel europeo, con herramientas muy avanzadas, con nuevos conceptos que se están implementando en la nanoseguridad, que es el Safe by Design o diseño seguro en origen, que cada vez más están tomando fuerza, y pensamos que las políticas de la Unión Europea con respecto a la seguridad de las partículas van a ir por ahí. Con lo cual les invito también a que mañana puedan venir, y en este mismo lugar, a la misma hora, podemos comentar estos métodos. En este caso nos acompañarán otros compañeros. Estará Arantxa Ballesteros, estará Alberto Larraz y Blanca Pozuelo, también del mismo área, pero con otro tipo de trabajo y actividad diaria en nuestro equipo. Vale, sin más, empezamos con esta parte introductoria.
Voy a intentar un poco, es verdad que hemos empezado un pelín tarde, pero intentaré acotarme a los 15 minutos para que no se nos alargue mucho al final del día. Pero bueno, lo principal son los conceptos. Luego podemos indagar más, e incluso podemos hablar con ustedes más en detalle, pero los conceptos es lo más importante. Lo primero es de qué hablamos cuando estamos estudiando los nanomateriales, o qué son los nanomateriales, ¿no? Eso es muy, muy importante. Al final, justo este año, el año pasado, en 2022, ha habido un cambio de la propuesta de definición de nanomateriales. Teníamos una propuesta de definición desde el año 2011 y este año 2022 ha habido una pequeña modificación de qué son los nanomateriales o de qué estamos hablando cuando hablamos de materiales de este tipo. Al final, en resumen, no dejan de ser materiales que están en el rango entre los 0 y los 100 nanómetros. Al final es como la PM0.1. Tienen, digamos, multitud de aplicaciones a nivel industrial. Normalmente se les conocen como los NMS, que son los materiales engineered, que al final son manufacturados por las empresas, por el hombre, para distintos tipos de aplicaciones. La gran diferencia, a grandes rasgos, entre una partícula y una nanopartícula es que este tamaño tan pequeño, en el rango de 0, 5 a 100 nanómetros, hace que tengan unas propiedades y unas características que le confieren a los productos, digamos, un gran valor añadido. Podemos desarrollar polímeros o plásticos aditivados con nanopartículas, podemos aditivar productos de limpieza con nanopartículas, cosméticos con este tipo de materiales que tienen unas propiedades tan excelentes que hacen, digamos, casi obligatorio el uso de este tipo de materiales. Pero este pequeño tamaño también tiene ciertos potenciales riesgos para la salud. El hecho de ser tan pequeños puede hacer que su comportamiento sea muy distinto a nivel, por ejemplo, toxicológico. No es lo mismo una partícula de 100 micras que una partícula de 20 micras que pueda atravesar hasta nuestro torrente sanguíneo, con lo cual es muy importante evaluar distintos tipos de problemáticas que tienen que ver con la física de los materiales. Y, por supuesto, como técnicos de prevención es muy importante saber si hay o no un riesgo, y para ello tenemos que saber cuál es su peligro o hazard, y además también caracterizar o evaluar la exposición. Esas dos variables conforman la ecuación del riesgo. Lo que queremos es darles a conocer hoy, ¿no?, cuáles son los tipos de datos que podemos generar con este tipo de metodologías. Las aplicaciones que tienen este tipo de nanomateriales hoy en día son muy diversas, pero sobre todo en construcción, pinturas, en baterías, catálisis, donde más están empezando a trabajar. De hecho, uno de los materiales más clásicos, que es el grafeno, cada vez más tiene aplicaciones en baterías, donde se espera un crecimiento exponencial de la producción, lo cual es muy importante. Desde el punto de vista de barreras, al final en la imagen pueden ver una barrera. Claro, para poder evaluar el riesgo nos encontramos con barreras. La primera es que sabemos que son peligrosos, pero no hasta qué punto totalmente. Necesitamos generar más información sobre cuáles son sus potenciales riesgos, por un lado, en términos científicos, por ejemplo, interacción de la nanopartícula con distintos tipos de organismos, pero también desde un punto de vista legislativo, ¿no? En el marco, por ejemplo, de la legislación CLP, esta partícula se clasifica o no se clasifica, tiene frases de riesgo o no tiene frases de riesgo. Eso es muy importante. Entonces, hay cada vez más hay más información sobre cuáles son los potenciales impactos a nivel de distintos parámetros. En segundo lugar, desde el punto de vista de la exposición, sabemos cuál es el potencial de exposición en distintos tipos de escenarios. Existen equipos que nos van a permitir medir la exposición, pero todavía no hay ese nivel de conocimiento, digamos, ya muy estandarizado, donde sabemos cuál es la exposición para este tipo de proceso. Hoy por hoy todavía es muy ad hoc, tenemos que ir caso por caso para poder ir evaluando. Tenemos que ir a la empresa, medir, caracterizar y finalmente elaborar un informe de evaluación de riesgo para saber si realmente ha habido un problema o puede haber un problema de salud en el futuro. Y otro de los grandes retos de la nanotecnología es el impacto en el medio ambiente, con lo cual cada vez más se están estudiando potenciales impactos a nivel de medio ambiente acuático, a nivel de suelo, para saber realmente si este tipo de materiales, en el caso de que lleguen al ambiente, puedan provocar o no un efecto. Esos son aspectos barrera que se están trabajando día a día, digamos. En su momento, digamos que la palabra nano o la palabra nanotecnología tenía que ver con aspectos casi de futuro. Hoy en día ya no. Hoy en día tenemos, como ven ahí, más de 2 millones ya de trabajadores que están expuestos a este tipo de materiales.
Tenemos multitud de productos que tienen este tipo de materiales, más de 3.500 productos que contienen nanomateriales en su formulación, pinturas, cementos, morteros, aditivos para plástico, packaging y demás, con lo cual es un aspecto que ya lo tenemos en las empresas. Si ya lo tenemos en las empresas, quiere decir que está en el mercado. Y para que algo esté en el mercado ha de ser seguro. Y para que sea seguro hemos de tener conocimiento de su toxicidad y su exposición. Aquí es donde estamos trabajando ahora mismo. Es un riesgo emergente, pero es un riesgo que cada vez está dejando de ser emergente para ser un riesgo. Con lo cual es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Dentro de esta matriz, ¿no?, de riesgo, al final hemos de tener en cuenta también el grado de conocimiento por parte de las personas que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales. Nosotros somos las personas que hemos de tener ese conocimiento, hemos de saber cómo evaluar los riesgos y aquí es donde trabajamos nosotros, dotando de soluciones al tejido industrial para que puedan medir y caracterizar la exposición, soluciones de laboratorio para poder caracterizar la toxicidad y la ecotoxicidad de los materiales y con todo ello realizar la evaluación de riesgos. Esos son los aspectos más importantes. Al margen de ello, pues poco a poco van apareciendo distintos tipos de aspectos legales que nos van guiando en el camino. Por supuesto, el marco legal más importante en la nanotecnología es el reglamento REACH, el reglamento para el registro, autorización y restricción de sustancias químicas, donde se define el término nanoforma. A partir de 2018, con un cambio en una directiva, para las nanoformas hay que aportar una serie de información adicional a las sustancias habituales. Por ejemplo, el poder de emisión de polvo, información de la clasificación de tamaños, información de la área superficial de la partícula. Con toda esa información, el técnico de prevención puede llegar incluso a estimar el peligro que tiene una partícula. Digamos que ahora mismo ya no estamos tan solos como lo estábamos hace 5 años. Tenemos el reglamento REACH, luego tenemos legislación de producto, por ejemplo, en productos médicos, dispositivos médicos, productos cosméticos, productos biocidas, donde hay una legislación que ya marca que en el contenido nano o para ingredientes nano se ha de aportar una serie de información. También, por ejemplo, en el caso de materiales en contacto con alimentos, se ha de aportar mucha información. Nosotros trabajamos un poco en este marco normativo, por ejemplo, en el marco de contacto con alimentos, pues hay que aportar información de la toxicidad oral de los nanomateriales que se incorporan o bien en alimentos funcionales o bien en materiales de envase y embalaje, por ejemplo. Citotoxicidad, genotoxicidad, toxicidad por dosis repetidas, que ha de mandarse, en este caso, la EFSA para que autoricen el producto. En el caso del reglamento REACH ya existen más de 20 sustancias autorizadas en el rango nano, la plata, óxidos de sílice, óxidos de titanio, donde tenemos mucha información. Y esa información es muy importante para vosotros como técnicos para poder hacer la evaluación de riesgos. Desde el punto de vista de productos cosméticos y biocidas, igualmente, se ha de aportar información sobre este tipo de materiales, lo cual es muy interesante. Por supuesto, el hecho de ser nano ya en sí mismo es un reto, tanto reto tecnológico desde el punto de vista de la medición, como un reto para las personas que los están manipulando. Digamos que es un aspecto muy importante. Los retos, ¿dónde están? Sabemos, por la experiencia que tenemos y las publicaciones, que efectivamente hay un potencial riesgo, es decir, hay un potencial efecto adverso en la salud de las personas cuando están expuestos a nanomateriales, con lo cual hemos de actuar. En segundo lugar, se observa una tendencia regulatoria hacia una mayor consideración de los nanomateriales en distintos tipos de productos y ambientes. Incluso en los últimos reales decretos a nivel de equipos de protección individual, directivas a nivel de reglamento REACH, ya se ha incorporado la palabra nanomaterial y ya se marca el hecho de tener que utilizar un EPI cuando se utilizan nanomateriales, sobre todo en forma de polvo, por su aspecto nanométrico. Suelen tener muchos problemas a nivel de irritación ocular, sensibilización dérmica, con lo cual es muy importante la protección de cara, manos y cuerpo en general. Y por supuesto hay una preocupación muy clara respecto a la necesidad de tener valores límite. Estamos muy acostumbrados a trabajar con valores límite y en el mundo nano pues han aparecido también una serie de datos que nos permiten establecer unos niveles umbral con los que podernos comparar. Eso es un aspecto muy importante de las novedades que tenemos. Desde el punto de vista de la evaluación de riesgos, al final todo lo que se está trabajando a escala nacional y a escala europea tiene que ver con los parámetros habituales, con el peligro y la exposición. Desde el punto de vista europeo se trabaja en el marco REACH,
por lo cual es necesario conocer cuáles son sus peligros a nivel humano y a nivel ambiental y cómo es de probable que estemos expuestos a una partícula, que es el potencial de exposición. Con todo ello, nosotros trabajamos con el concepto de escenario de exposición. El embarco RISC, que es un escenario de exposición, es cómo nosotros utilizamos un producto y cómo ese uso deriva en una exposición. Si sabemos cómo lo utilizamos y hemos caracterizado cuál es el potencial de exposición, si sabemos el peligro, podemos definir el riesgo. Al final es una ecuación que conseguimos estudiar y si estamos por encima de 1 podemos tener un potencial riesgo y por debajo de 1 puede estar controlado. Pero al final no deja de ser un trabajo de estudio para un escenario muy concreto, una extrusión de un plástico, una producción de un material, por ejemplo, de síntesis de grafeno, una polimerización, por ejemplo, de partículas para contacto alimentario. Con toda esa información podemos tener un escenario y ese escenario podemos saber si es seguro o no es seguro. Para ello tenemos software, también tenemos distintas guías que se han ido elaborando que nos pueden permitir dar un poco de luz a esta problemática. Desde el punto de vista de herramientas, hoy en día ya se han publicado muchas herramientas a nivel, digamos, software. Jorge os explicará herramientas como el Stoffer Manager Nano, el ArtTool o el NanoSafer, que os van a permitir, de una manera sencilla, poder estimar el potencial de exposición y caracterizarlo en unas bandas de riesgo. La banda 1, la banda 2, banda 3, y para cada una de esas bandas se ha de tomar una decisión. Este es un aspecto muy clave desde el punto de vista del día a día de los técnicos de prevención. Además de herramientas, digamos software, como comentaba al principio, cada vez más hay legislación que va apareciendo y nos van pidiendo datos. Desde el punto de vista de información, el reglamento REACH ya a partir de 2018 sí que estipulaba la necesidad de incorporar en las fichas de datos de seguridad información, lo que llamamos nosotros nano específica. Es información que es solamente del apartado nano, tamaño,